Hola, ¿cómo se producen las heridas emocionales de la infancia? Lo primero que tenemos que considerar es que todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos, los seres humanos, estamos diseñados con un objetivo básico. Es el primero de los objetivos, que es vivir, conservar la vida, conservar la salud, conservar la integridad, vernos libres de peligros, vernos libres de amenazas que puedan poner en peligro nuestra vida, nuestra integridad. A esta capacidad que tenemos biológicamente le llamamos instinto de sobrevivencia o instinto de conservación. Es un instinto, es decir, lo tenemos grabado biológicamente, genéticamente, es un mecanismo autónomo, automático, no depende de la conciencia, no depende del pensamiento, no depende de la voluntad, es un instinto literalmente. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad para, en base a este instinto de conservación o de sobrevivencia, nuestro cerebro tiene la capacidad para detectar peligros. Nosotros a lo largo de la vida vamos experimentando todo tipo de situaciones, experiencias que nos lastiman, nos dañan, nos duelen y que significan un peligro. Entonces nuestro cerebro va acumulando en la memoria, a través de fenómenos bioquímicos, enlaces bioquímicos, neuroeléctricos, etcétera, va conservando en la memoria esas experiencias y las clasifica como peligrosas. Entonces el cerebro tiene esta capacidad para percibir peligros y simultáneamente en el momento en el que detecta un peligro, desencadena precisamente el instinto de conservación, desencadena mecanismos de defensa o de autoprotección. El primer mecanismo es el sentimiento. Se produce un sentimiento que es parte de lo que llamamos inteligencia emocional, porque el sentimiento es inteligente, es decir, sin razonamientos, sin análisis, sin pensamiento racional. El sentimiento es un aviso de que estamos en peligro, de que estamos en riesgo. Este sentimiento, el miedo, también la ira, que se desencadena frente a un peligro, tiene como propósito entrar en lo que se llama modo de sobrevivencia, es decir, todo nuestro organismo va a reaccionar para defenderse, para protegerse de ese peligro que lo amenaza o lo pone en riesgo. Este mecanismo lo tenemos en el cerebro instalado y funciona independientemente, decía, de la conciencia. Por tanto, son mecanismos totalmente automáticos. En este modo de sobrevivencia se genera el sentimiento y se genera toda la reacción del cuerpo que denominamos estrés. Entramos en esta condición de estrés en donde todo el organismo se modifica, se pone en un modo, que es el estrés, que le permita protegerse del peligro. Se dispone a protegerse mediante dos mecanismos que impulsan el miedo y la ira, que sería huir, que sería básicamente la respuesta frente al peligro que genera el miedo, o bien, si no se puede huir y es posible, enfrentar la causa o el origen del peligro, del riesgo, y la ira es la fuerza con la cual cuenta el organismo para enfrentar y destruir, deshacer, eliminar o anular la fuente de peligro. Ese es el mecanismo de sobrevivencia. Ahora bien, decíamos, es un mecanismo automático, inconsciente e instantáneo. Es decir, en milésimas de segundo, eh, frente a un peligro, en el momento en el que se percibe, se desencadena esta respuesta. Los bebés, los niños pequeños, están equipados, igual que nosotros y cualquier ser vivo, con este mecanismo.
antes de desarrollar la capacidad de pensar, antes de tener uso de razón, desde bebitos, todos los seres humanos tenemos este mecanismo instalado para protegernos, para defendernos, para vivir, sobrevivir, mantener nuestra integridad. El problema que tienen los bebés es que, o los niños, es que cuando están frente a un peligro, se activa este mecanismo, pero como normalmente dependen de otros, mientras más pequeños son más indefensos, están más indefensos, son más vulnerables, más dependientes y menos autónomos, dependen de si hay un peligro, de que alguien que tenga ya la capacidad los pueda defender, los pueda proteger. En las experiencias saludables, los niños que están expuestos a todo tipo de experiencias y cuentan con la presencia de un adulto presente, cariñoso, protector, afectuoso, bondadoso, activo, preocupado por el bien y el bienestar del niño, bueno, pues lo protegen y el niño no experimenta ningún tipo de problema emocional, miedo, ansiedad, angustia, desesperación, porque está protegido por el adulto. Pero en las familias disfuncionales, en donde hay ausencias, conflictos, gritos, regaños, agresiones, silencios, todo tipo de situaciones disfuncionales, aquellos adultos que rodean al niño, que deberían protegerlo de los peligros, se convierten en una fuente de peligro para el niño. Ahora, como el niño no tiene capacidades propias para huir, porque por ejemplo no se puede ir de su casa para protegerse si hay un problema, hay una agresión, una dificultad, etcétera, o no puede enfrentar la fuente de peligro que generan los adultos, porque es muy pequeño y los adultos son mucho más grandes, este mecanismo, cada vez que hay una situación disfuncional, cada vez que hay alguna forma de maltrato, se activa en los bebés y en los niños, pero no tiene salida, porque ni logra huir, ni logra anular la fuente de peligro, y esta fuente de peligro permanece en el tiempo. Entonces, este mecanismo se activa permanentemente cada vez que hay una situación y como el interior aprende, las experiencias, decíamos, se memorizan a nivel de enlaces bioquímicos, neuroeléctricos y quedan grabados en el cerebro y tenemos la capacidad de prever, entonces el cerebro de los niños, cuando perciben que va a haber otra situación que los puede poner en peligro, lastimar, etcétera, activan este mecanismo, pero quedan como atrapados en él. Entonces, el miedo, la ansiedad, la angustia, la ira, el enojo, etcétera, van quedando, diríamos, atorados en el interior porque no se produce el comportamiento que los pueda proteger. Entonces, se van generando de manera totalmente inconsciente sentimientos de ansiedad, de miedo, de angustia, de ira, de molestia, de coraje, etcétera. Pero los niños simplemente no pueden defenderse, no se pueden proteger. Entonces, diríamos que si estas experiencias se repiten día con día, semana, mes, año tras año, el cerebro queda con esta disposición permanente a generar el miedo, la ansiedad, la angustia, la ira, el enojo, el coraje, para defenderse, pero sin la capacidad de hacerlo. Entonces, si llegamos a adultos en estas condiciones, experimentamos sin saberlo y a veces sin quererlo situaciones de miedo sin saber de dónde vienen, o de ansiedad, o de angustia, o de desesperación, o de confusión, o de molestia, o de ira, o respuestas agresivas inmediatas, etcétera, que van formando como parte de nuestra personalidad.
Nos convertimos en personas calladas, tímidas, temerosas, asustadizas o agresivas, violentas, reactivas, ausentes o intentando protegernos, buscando necesariamente la compañía de otras personas, la protección, el cuidado, aunque esto genere conflictos, problemas y dificultades en la vida adulta. Por tanto, es muy importante, si notamos que tenemos estos síntomas en la vida adulta, sentimientos de miedo, de inquietud, de ansiedad, de desesperación, de confusión, en donde a veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no tenemos esta fuerza interior para afrontar, resolver, conciliar conflictos, dificultades y problemas, necesitamos hacer un proceso interior. Necesitamos desactivar este modo de sobrevivencia a través de un proceso de curación. ¿Por qué? Porque ya somos adultos. Si somos adultos, ya tenemos herramientas de las cuales no disponíamos de niños para podernos proteger, prevenir, defender de un modo saludable, sin tener que estar huyendo, sin tener que estar agrediendo como mecanismos de autoprotección. Ya tenemos capacidades que podemos desarrollar y por lo tanto ya no necesitamos estas reacciones instintivas, automáticas, exageradas con frecuencia a nivel emocional. Por tanto, es importante trabajar para ir sanando estas experiencias. Hay muchos recursos para hacer este proceso, sanar las experiencias emocionales de la infancia, desarrollar nuevas capacidades para afrontar de un modo saludable conflictos, dificultades, problemas que tenemos en nuestra vida personal o en la relación con los demás. Se trata entonces de sanar y desarrollar nuevas capacidades que nos permitan adaptarnos más saludablemente a las situaciones en las que estamos y podernos integrar cada vez más saludablemente y en forma cada vez más adecuada a la vida de adultos. Por tanto, la invitación es esa. Busca cualquier recurso. Hay muchos recursos disponibles. Hay muchas personas que se han ayudado de lecturas, de libros, de videos, etcétera, terapias, asesorías, orientación, etcétera. Nosotros a través de nuestras redes tenemos también muchos recursos que te pueden ayudar. Tenemos nuestra página en YouTube, Arturo y Gema 1. Tenemos nuestra página web, eh, curaciondeniñointerior.com y nuestras redes en Facebook, Arturo y Gema y también Arturo y Gema 1. Tenemos nuestro WhatsApp y están en nuestras redes. Si deseas algún tipo de apoyo, asesoría, consulta o que te acompañemos en este proceso, lo hacemos con mucho gusto. Esperamos que si notas cualquiera de estos mecanismos que se hayan desarrollado en tu interior, pues tengas mucho éxito en trabajar, en procesar todas estas experiencias para que puedas tener una vida cada vez más plena y más feliz. Hasta pronto.